Un hombre heredó una casa antigua que había pertenecido a su padre. Dentro de ella encontró una caja enorme, llena de todo tipo de herramientas, martillos, llaves, niveles, todo en perfecto estado. Sin embargo, no le puso mucha atención a ese detalle. Prefirió dejarlas a un lado, ahí solamente arrumbándolas en un rincón, cubriéndose de polvo con el paso del tiempo. Mientras tanto, poco a poco la casa comenzó a deteriorarse. Puertas torcidas que no cerraban bien, rechinando, goteras, grietas en las paredes. El hombre se preguntaba por qué todo estaba tan fuera de orden, sin darse cuenta de que tenía desde el principio todo lo necesario para arreglarlo. Un día su vecino vino a visitarlo. Le dijo amablemente cuando se dio cuenta que estaba ahí la caja llena de herramientas: estas herramientas no están dañadas, simplemente no han sido usadas. ¿Por qué no las utilizas para hacer reparaciones en la casa? Fueron hechas con ese propósito, el cual, claramente, no has cumplido. Fue en ese momento cuando el hombre entendió algo importante. No le faltaban recursos, le faltaba propósito y acción. Esta parábola nos recuerda una verdad sencilla, pero poderosa. Dios no solo nos dio vida, también nos dio capacidades, talentos y oportunidades. Fuimos creados con un diseño y una función, tal y como todo lo que hace Dios. Cuando no vivimos conforme a ese propósito, algo dentro y fuera de nosotros comienza a deteriorarse. Génesis 1 nos muestra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, como ya lo hemos estado viendo estos días. Todo el material estaba ahí, pero aún no estaba ordenado. Entonces, día tras día, Dios tomó lo que había creado y le dio forma, función y propósito. Nada estaba mal, simplemente aún no había sido organizado. De la misma manera, Dios crea la vida del ser humano. Primero nos da existencia y luego nos forma. Nos otorga dones, talentos y oportunidades, esperando que sean usados conforme a su diseño. Cuando ignoramos ese propósito, la vida comienza a sentirse desordenada. Pero cuando permitimos que el Creador use lo que Él mismo nos dio, todo empieza a alinearse. Así como en Génesis Dios tomó la materia y la ordenó, hoy quiere tomar nuestra vida y darle sentido, dirección y propósito. Desde la primera línea de la Biblia encontramos una verdad fundamental. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Este versículo no solo nos habla del origen del universo, sino del carácter de Dios y su manera de obrar. Génesis 1:1 nos muestra a un Dios intencional, ordenado y sabio, que no crea al azar, ni por accidente, ni siquiera improvisa. Primero crea la materia y luego, día tras día, le da forma, función y propósito. La tierra estaba desordenada y vacía, no porque algo hubiese salido mal, sino porque aún no había sido organizada. Entonces Dios comienza su obra, separa la luz de las tinieblas, establece los cielos, forma los mares y la tierra seca, llena el mundo de vida y finalmente crea al ser humano a su imagen. Nada fue accidental, todo tuvo un perfecto y determinado propósito. Y aquí es donde este relato eterno toca nuestra vida hoy. Así como Dios creó primero la materia y después la ordenó, así también obra en la vida del ser humano. Dios nos crea, nos da existencia y luego, con paciencia y amor, comienza a formarnos. No nacemos con todo resuelto, todo lo contrario. Dependemos de alguien más de inmediato, en cuanto nacemos. No llegamos al mundo completamente definidos. Hay etapas, procesos, tiempos de formación y crecimiento. Dios no solo da vida, da propósito. La Biblia nos muestra desde el principio que Dios no crea nada al azar. Cuando Él da la vida, lo hace con intención. Nada que provenga de sus manos existe porque sí. Dios no solo crea materia, Él la ordena, la llena y le asigna una función. La luz no existe solo para iluminar, separa el día de la noche. El sol y la luna no están solo para adornar el cielo, gobiernan los tiempos.
La tierra no es solo un espacio, produce alimento. Todo lo creado tiene una razón de ser. Y el ser humano no es la excepción. La Escritura dice en Génesis 2:7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Pero ese soplo no fue solo existencia biológica. En el mismo acto de crear al hombre, Dios le dio una misión: cuidar, gobernar, cultivar y reflejar su imagen en la creación. Esto lo encontramos en Génesis 1:26 al 28. Esto nos revela una verdad poderosa. Dios no solo nos dio vida, nos dio una razón para vivir. Muchas personas existen, respiran, trabajan y envejecen, pero viven en un vacío profundo. No porque les falte vida, sino porque aún no han descubierto su propósito. La Biblia nos recuerda que la vida sin propósito se vuelve carga, pero la vida alineada con Dios se vuelve plenitud. El salmista lo expresa así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139:16. Antes de que diéramos un solo paso, Dios ya había pensado en nuestra vida. No somos improvisación, no somos accidente, somos diseño divino. El apóstol Pablo lo confirma cuando dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Esto significa que Dios no nos salva solo para ir al cielo, sino para vivir aquí, con sentido, con dirección y con impacto. Cada talento y cada experiencia, incluso cada dificultad, pueden ser usadas por Dios para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Cuando una persona entiende esto, deja de preguntarse solo ¿qué quiero hacer con mi vida? Y comenzar a preguntar: Dios, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi misión? Y es ahí donde todo cambia, porque el propósito no se inventa, se descubre en la relación con el Creador. Jesús lo dijo claramente en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante no es solo más años, más cosas o más éxito. Es una vida alineada con el diseño de Dios, una vida que honra a su Creador y bendice a otros. Cuando comprendemos que Dios no solo nos dio vida, sino propósito, dejamos de vivir a la deriva y comenzamos a vivir con sentido. Cada día se vuelve una oportunidad para reflejar su gloria, servir con amor y caminar con esperanza. Porque la verdadera vida comienza cuando entendemos para qué fuimos creados. Dios no solo llama a existir, llama a servir. Desde que inicia la Biblia, deja claro que Dios no crea seres pasivos. Cuando Él llama a algo a existir, también le asigna una función. Nada en la creación fue hecho únicamente para ocupar espacio. Todo fue creado para servir el propósito de Dios. En Génesis 1 vemos que Dios crea la luz, las aguas, la tierra, los astros, los animales, y cada cosa cumple su función específica. La luz sirve para alumbrar, el sol para gobernar el día, la tierra para producir fruto. La creación no se pregunta si quiere servir, simplemente obedece el diseño por el cual fue creada. Cuando Dios crea al ser humano, hace algo distinto. No solamente le da vida, sino que lo llama a participar activamente en su obra. La Escritura dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Esto ocurrió antes del pecado, antes de la caída, antes del dolor, antes del cansancio. Ya había un llamado al servicio. El trabajo y el servicio no son castigo, son parte del diseño original de Dios para el ser humano. Esto nos enseña una verdad profunda. Existir sin servir no era el plan de Dios desde el principio. El servicio no comienza cuando una persona se vuelve religiosa. Comienza cuando entiende su lugar delante de Dios. Servir es responder al llamado del Creador con obediencia y gratitud. Jesús reafirma esta verdad cuando dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir. Marcos 10:45. Si el mismo Hijo de Dios vino con una misión de servicio, ¿cómo podríamos pensar que nuestro llamado es solo vivir para nosotros mismos? La vida cristiana no se trata de acumular bendiciones, sino de convertirnos en bendición. El apóstol Pablo nos recuerda, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Dios nos da dones, talentos, tiempo y oportunidades, no para exaltarnos, ni para darnos a nosotros mismos todo el crédito, sino para servir a otros. El servicio es la manera en que la fe se vuelve visible, tangible y real. Muchos viven preguntándose, ¿para qué existo? La Biblia responde con claridad. Existimos para la gloria de Dios y el bien de los demás. Pablo lo resume así, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Romanos 14:7. Cuando una persona vive solo para sí misma, tarde o temprano experimentará vacío, pero cuando vive para servir, encuentra sentido, gozo y plenitud, no porque el servicio sea fácil, sino porque eso es lo correcto. Servir no siempre significa estar en un púlpito o tener un título. Servir es amar, ayudar, escuchar, enseñar, dar, acompañar, corregir con gracia y vivir con integridad en cada área de la vida. Donde Dios nos ha colocado, ahí nos ha llamado a servir. Jesús lo expresó de forma clara y confrontadora. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. El llamado de Dios no termina en la creación, ni en la salvación. Continúa cada día con una invitación constante. Ven, sígueme y sirve. Cuando entendemos que Dios no solo nos llamó a existir, sino a servir, dejamos de vivir centrados en nosotros mismos y comenzamos a vivir alineados con el corazón de Dios. Y es ahí donde la vida adquiere su verdadero significado. Dios no solo crea, asigna una misión. En la Biblia descubrimos que Dios no es un creador distante. Él no se limita a dar existencia y luego se aparta. Cada acto creativo de Dios va acompañado de un propósito y de una responsabilidad. Cuando Dios crea, también envía. Después de crear al ser humano a su imagen, en Génesis 1, Dios no lo deja sin dirección. La Escritura dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre ella. Génesis 1:28. Este versículo revela algo fundamental. La bendición de Dios incluye una misión. No fuimos creados solo para existir o disfrutar de la vida, sino para participar activamente en el plan de Dios para su creación. La misión dada al ser humano fue clara: cuidar, gobernar con responsabilidad y reflejar el carácter de Dios en la tierra. Esto nos enseña que la misión no es castigo, es un privilegio. Dios confió su creación a la humanidad. Piensa en eso por un momento. El creador del universo confía en ti. Antes del pecado, antes de la caída, ya existía una misión. El trabajo, el servicio y la responsabilidad son parte del diseño original de Dios. La misión no nace de la necesidad, nace del amor y la confianza de Dios hacia el ser humano. Este patrón se repite a lo largo de toda la Escritura. Cada vez que Dios llama a alguien, le asigna una misión. A Noé, preservar la vida durante el diluvio. A Abraham, bendecir a todas las naciones. A Moisés, liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. A Isaías, proclamar la verdad. A Jeremías, hablar aun cuando no fuera escuchado. Dios no solo los creó o los salvó, sino que también los envió. En el Nuevo Testamento Jesús continúa este mismo principio. Él llama a sus discípulos, pero inmediatamente les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Jesús no dijo simplemente síganme, sino los haré algo.
El seguimiento verdadero siempre conduce a una misión. Antes de ascender al cielo, Jesús deja clara la misión de todos los creyentes. Por tanto, id y haced discípulos. Mateo 28:19. Esto nos enseña que la misión no es solo para unos pocos, sino para todos los que han sido creados y redimidos por Dios. Cada persona tiene una asignación distinta, pero todas forman parte del mismo propósito eterno. El apóstol Pablo lo expresa de manera profunda y sencilla. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:7. Dios no da dones sin intención. Todo lo que somos y tenemos, nuestras habilidades, experiencias, destrezas, incluso nuestras luchas, pueden convertirse en instrumento para cumplir la misión que Él nos ha confiado. Cuando una persona ignora su misión, vive desorientada, pero cuando la descubre y la abraza, su vida adquiere sentido. No porque la misión sea fácil, sino porque es divina. La misión que Dios asigna puede vivirse en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia. No siempre es visible para muchos, pero siempre es significativa para Dios. Jesús lo resumió así: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Cuando entendemos que Dios no solo crea, sino que asigna una misión, dejamos de vivir sin rumbo y comenzamos a vivir con intención. Cada día se convierte en una oportunidad para obedecer, servir y glorificar a aquel que nos llamó. Porque haber sido creados por Dios significa haber sido enviados por Él. Génesis nos muestra que todo lo que Dios crea tiene una función. La luz alumbra, los astros señalan los tiempos, la tierra produce, los animales se multiplican y al ser humano le confía una tarea clara: administrar, cuidar, trabajar y reflejar su imagen en la creación. Esto nos enseña que nadie fue creado sin razón. Cada vida tiene valor, diseño y propósito. Dios ha depositado en cada persona dones, talentos, recursos y oportunidades específicas para que cada día su nombre sea honrado a través de nuestras acciones y para que podamos servir a los demás. El problema no es que el ser humano no tenga propósito. El problema es que muchas veces vive desconectado del Creador. Cuando perdemos de vista a Dios, perdemos claridad sobre quiénes somos y para qué estamos aquí. Pero cuando entendemos que fuimos creados por Él y para Él, todo va tomando sentido poco a poco. Imaginemos por un momento cómo sería este mundo si cada ser humano viviera conforme al propósito que Dios le asignó. Si cada persona usara sus talentos para servir y no para destruir. Si cada vida reflejara el carácter de su Creador: amor, justicia, verdad y misericordia. Si cada día se viviera con la intención de honrar a Dios y bendecir al prójimo, este mundo sería un lugar mucho mejor. No perfecto tal vez, pero profundamente transformado. Mucho mejor de lo que es hoy. Génesis 1 no es solo una historia del pasado. Es un llamado para el presente. Es un recordatorio de que el mismo Dios que ordenó el caos trae orden a nuestras vidas. El mismo Dios que dio propósito a la creación quiere dar propósito a tu vida hoy. Ahora mismo Dios nos invita a detenernos y preguntarnos: ¿estoy viviendo conforme al propósito para el cual fui creado? ¿Estoy usando los dones que Dios me dio para honrarle y servirle a otros? Si tú consideras que has estado viviendo sin dirección, hoy es un buen día para volver al Creador. Si te sientes desordenado por dentro, recuerda que Dios es especialista en traer luz donde hay confusión y vida donde parece no haberla. Entrégale tu vida. Permite que Él la forme, la ordene y la use para su gloria. Vive cada día con intención, con gratitud y con obediencia, porque cuando una vida se alinea con el propósito de Dios, no solo es transformada esa vida, sino todo lo que le rodea. Dios sigue creando, Dios sigue dando propósito, y hoy
te llama a ser parte de su obra. Si quieres saber cómo puedes descubrir el propósito por el cual fuiste creado, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Bendiciones.